sobre la tierra. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Los muertos no lo pueden adorar, los demonios tampoco, pues Satanás se rebeló y perdió para siempre ese ministerio. Hoy quiero enseñarles algo y quiero que abra su corazón, que abra su espíritu para poder recibir esto. Hoy voy a hablarle conociendo el poder de la palabra. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Conociendo el poder de la palabra. Algunos han oído hablar del poder de la sangre, han oído hablar del poder del nombre, han oído hablar del poder del Padre, han oído hablar del poder del Hijo, han oído hablar del poder del Espíritu. Pero como que hay un sector de la iglesia que no le pone atención a las palabras. Pero cuando yo veo en mi Biblia el poder que tiene la palabra, yo digo, con razón Satanás desde el huerto del Edén siempre trató de atacar la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Recuerdan cuando Satanás allá en el Edén le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho? Lo que él atacó no fue la persona de Dios, sino fue la palabra que Dios había dicho. Nada nuevo hoy en día. Satanás siempre tratará de distorsionarte la palabra de Dios, pues sabe y entiende él el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí, por favor? Yo necesito que usted abra su corazón, que usted abra su espíritu para poder recibir esto, que si a mí me bendice y me rebendice, me voy a predicar yo a mí primero. Si usted no quiere abrir su espíritu, el mío está abierto para recibir esto. Juan capítulo 6 verso 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y aquí dice Jesús: las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? ¿Son qué? Son espíritu y son vida. Si la Biblia dice que el espíritu es el que da vida, y después te dice Jesús que las palabras que él habla son el espíritu y son la vida, yo creo que nosotros tenemos que prestar muchísima atención a la palabra de Dios. Yo creo que nosotros debemos de poner la palabra de Dios en un lugar más elevado en nuestra vida y en nuestro ministerio. Yo no le estoy hablando de la palabra de un cuentito, de una doctrina. Yo le estoy hablando de la palabra de Dios, que mismo Jesús dijo que son espíritu y son vida. Es decir, la palabra de Dios, según Jesús, dice que la palabra de Dios tiene vida. Es más, la Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra. ¿Alguien está aquí, por favor? Y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura. Tiene tanta vida que hasta personalidad tiene. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Cuando es la palabra, hermano, cuando usted recibe la palabra, es por eso que algunos como que se incomodan y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué le dijeron al hombre de Dios o a la mujer de Dios? No, la palabra puede penetrarte y puede discernir aún tus intenciones. Eso es completamente poderoso, hermano. Eso es completamente sobrenatural. Que la palabra de Dios me penetra. Entienda algo, dice que penetra y parte. Todo el mundo quiere que la palabra lo imparta, pero nadie quiere ponerse para que la palabra lo parta. No recibirás una impartición de la palabra hasta que primero permitas que ella te parta. La palabra hace una separación entre el espíritu y la carne. Volvemos al verso 66 del libro de Juan capítulo 6. Dice que la carne para nada aprovecha. Por ende, la palabra lo primero que va a hacer, va a separar de mí la carne, para que el espíritu pueda actuar en mí. Mientras tú tengas una bola de carne dentro de ti, la palabra no va a poder hacer nada. Ay, Dios mío. La palabra de Dios es la auténtica fuente de poder. El espíritu aquí representa el poder. La Biblia dice que hay una fe, que hay un Dios, que hay un bautismo y hay un espíritu. ¿Alguien está aquí? Cuando el espíritu del Señor vino sobre Jesús, el poder vino sobre él. Hello. Por allá por Lucas, después que Jesús salió del desierto, del ayuno, dice que entró al templo y él tuvo que hacer algo para que el poder, oh my God, gracias Espíritu Santo, cayera sobre él. Dice que se le dio a leer el
Elías. Lucas capítulo 4 verso 18, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Alguien está aquí, por favor? Quiere decir que hasta que Jesús no usó la palabra, no desató el poder sobre él. Escúcheme una cosa, hermanito, es bueno orar, es bueno ayunar, pero lo que desata sobre ti el poder es la palabra. ¿Alguien está aquí, por favor? Jesús dice que se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, y él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lo primero que hizo fue desatar la palabra que estaba en el rollo. Tu vida será el resultado de la palabra del rollo que tú desates sobre ella. Tu familia será el resultado de la palabra del rollo que tú desates sobre ella. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Dice la Biblia: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. La palabra es fuente de poder. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿Y dónde está el conocimiento? En la palabra. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en la palabra? ¿Por qué Dios le dijo a Josué: cuida de poner por obra y de hacer todo lo que en ella está escrito? Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al hombre y a la mujer de la palabra es próspero. El hombre y la mujer de la palabra, todo le sale bien. ¿Alguien está aquí, por favor? Porque parece como que la palabra va allanando tu camino. La palabra te va dando la respuesta y los resultados para todo. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. La palabra es el Espíritu en forma escrita. Dios mío. Usted va a amar su Biblia. Esos que vienen sin Biblia la van a empezar a traer. La palabra es el Espíritu en forma escrita. Y cuando es absorbida por tu espíritu, tienes un encuentro con el poder. O no me escuchaste o no me entendiste. Dije que la palabra es el espíritu en forma escrita. Y cuando tu espíritu absorbe esa palabra en forma escrita, tienes un encuentro con el poder de Dios. Bueno, usted sabe por qué cuando yo predico algo, usted ve que yo me emociono, porque yo abro mi espíritu y me encuentro con el poder de Dios. No va a haber poder hasta que no venga sobre mí el Espíritu Santo. Y no vendrá sobre mí el Espíritu Santo hasta que yo vea en la palabra que eso es para mí y es para hoy. Ahora, en el Salmo 107, versículo 20 dice: envió su palabra. ¿Y qué pasó? Y digo: y lo sanó. No dice le puso su mano. No dice le sopló. Dice: envió su palabra y los sanó. ¿Y qué más? Y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder para sanarte y para hacerte próspero. Oh my God, alguien que crea esto conmigo, por favor. Dice la Biblia: envió su palabra y los sanó. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 8, 5 al 8. Dice que había un hombre, un principal, un centurión. Cuando entró Jesús en Capernaum, vino él un centurión, rogándole y diciéndole: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré, ¿y qué? Y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ¿y qué va a pasar? Y mi criado, no con tu presencia, con tu palabra. ¿Alguien está aquí, por favor? Hay un poder sobrenatural en la palabra, pero que solo le funciona al hombre y a la mujer que cree en la palabra. Bueno, déjese de estar creyendo en cuentito y en show emocional de que me caí al suelo, me levanté y ¿qué pasó? No pasó nada en mí. Una experiencia con la palabra es más
trascendental que una experiencia emocional que nosotros podemos tener. Cierto, podemos adorar y lloramos, podemos adorar y nos tiramos al piso y caemos bajo el éxtasis, pero ¿y qué? Lo que nos va a sustentar es la palabra. Lo que nos va a dar fundamento es la palabra. Yo no entiendo cómo gente dice, ay, el culto de hoy como que no estuvo muy bueno. Pues si estaba la palabra, está súper bueno. Escúchame una cosa, porque un momento emocional es un momento, pero una palabra es una eternidad. ¿Alguien está aquí, por favor? La Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿Alguien está aquí? Se van a acabar las profecías. Eso que le gustan las profecías, dice que se van a acabar las profecías. Eso que le gustan hablar en lengua, van a cesar las lenguas. Alguien está aquí, pero la palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces acostúmbrese a venir a la casa de Dios por una palabra de Dios, no por un encuentro con alguien, sino por una palabra de Dios. Lo que tu situación necesita es una palabra de Dios. Lo que tu familia necesita es una palabra de Dios. Lo que tu enfermedad necesita es una palabra de Dios. Y es lo que usted tiene que procurar. Diga conmigo, yo quiero una palabra. Y es de aquí donde tiene que nacer la demanda por la palabra que carga el hombre de Dios. No hagas una demanda por el hombre de Dios, sino por la palabra que carga el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios tiene que haber traído una palabra de Dios, que es la que tú necesitas. Y algunos ven al hombre de Dios como cualquier cosa. Se familiarizan tanto que le da igual. Ya va a predicar, va a enseñar algún tema, tal vez yo me lo sé. No, tiene una palabra. Mira al hombre de Dios, sea quien sea, como el que tiene la palabra de Dios. Y el que tiene la palabra tiene el poder de Dios. Oh my God, Dios está en ese lugar. Hay suficiente poder en la palabra para sanar. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dije que hay suficiente poder en la palabra para sanar, lo cual indica que usted está enfermo debido a la falta de palabra en su vida. Cuando mi cuerpo presenta un malestar, yo le digo, te alineas con la palabra de Dios. Y yo declaro sobre mi cuerpo la palabra de Dios. ¿Y yo qué hago? Envío su palabra y mi cuerpo se sanó y fui libre de toda mi ruina. ¿Alguien está aquí? Cuando yo oro por un enfermo, yo declaro no mis sentimientos, sino lo que está escrito en la palabra. Cuando yo oro por un enfermo, yo digo, Señor, tú dijiste que yo pongo mi mano sobre los enfermos y la oración de fe los salva, y si ha cometido pecado le perdona, y tú no eres mentiroso. ¿Alguien está aquí, por favor? Si hay algo con lo que Dios nunca va a fallar, es con su palabra. Por eso cuando usted ora, usted tiene que saber la palabra. ¿Qué está pidiendo? ¿A qué prometió Dios? Lucas 5:17 dice, aconteció que un día él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Diga, enseñando. Diga, enseñando. Dice que un día estaba Jesús reunido con los doctores de la ley. No estaba ministrando, no estaba haciendo un culto, él estaba enseñando. Pero mientras él enseñaba la palabra de Dios, sobre él había poder para sanar. Bueno, ¿usted cree que solo la gente que dice que Jesús le tocó se sanó? Pues no. Yo creo que hubieron cientos de miles de personas que oyendo la palabra de Jesús se sanaron, que oyendo la palabra de Jesús fueron libres. ¿Alguien está aquí? Al endemoniado galareno Jesús no lo tocó. Jesús llegó, se activó el poder que había en él y ellos hablaron y Jesús le dijo, ve al hato de cerdo. ¿Alguien está aquí, por favor? Fue la palabra. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de la palabra. Usted tiene que ser alguien que entienda el poder nuclear que hay en la palabra. Satanás no podrá derrotar a un hombre o a una mujer de la palabra. Satanás no podrá engañar a un hombre o a una mujer de la palabra. Satanás no podrá derribar una iglesia de la palabra. El poder de Dios está presente en su palabra, porque la palabra de Dios es portadora del poder de Dios. Ay, pastor, con razón cuando yo era chiquito, mi abuela abría la Biblia en el Salmo 91 y le colocaba una tijera. No estoy hablando de hacer un acto, porque la Biblia sin
Más adelante le voy a explicar. Sin tener un encuentro con ella, es un libro más. Usted requiere un encuentro con la palabra. Pero para tener un encuentro con la palabra, requiere un encuentro con el autor de la palabra. Nadie tendrá un encuentro con el testamento sin tener un encuentro con el testador. Jeremías 23:29 dice: no es, hace una pregunta a Dios, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué dice, pregunta a Dios, si su palabra no es como fuego? Porque algunos llegan como hierro y cuando el fuego de la palabra le toca se derriten. Algunos llegan como piedra duro y cuando el martillo de la palabra le cae encima se despedaza. Alguien está aquí, por favor. Así que no importa cuál de los dos lados te ponga, la palabra te va a derretir. Yo prefiero que la palabra me derrita a que me desbarate. Alguien está aquí. Por eso yo nunca vengo como piedra. Yo nunca vengo como piedra, vengo como vasija. ¿Alguien está aquí? Yo nunca vengo como hierro porque el fuego me derrite. Cuando hay verdadera palabra de Dios, los que vienen como roca, la palabra le cae como martillo. ¿Sabe qué aprendí de esto? Gracias, Espíritu Santo. Que de acuerdo a la postura que tú traigas, así vas a recibir la palabra. Es la misma palabra. Por eso es que hay algunos que vienen como vasija y se van llenos de la palabra. Hello. Otros que vinieron como roca se van desbaratados por la misma palabra. Y otros que vinieron como hierro se derriten. ¿Alguien está aquí, por favor? Diga conmigo: yo vengo como vasija porque yo soy un cántaro. ¿Se da cuenta que es el mismo mensaje? Yo siempre me preguntaba y decía, pero ¿por qué el mismo mensaje? Algunos están tan bendecidos, están tan gozosos, y otros se van como que vueltos leñas. Y el Señor me decía, es de acuerdo a cómo ellos vengan. Porque si vienen como vasija, los lleno. Si vienen como roca, los quebranto. Si vienen como hierro, los derrito. Alguien está aquí, por favor. Ese es lo peligroso de entrar en una iglesia de la palabra. No te vas a quedar igual. Hermano, dije que no te vas a quedar igual. Si vienes como piedra, como roca, si tú vienes como roca, te vas como piedrita desbaratado. Si vienes como hierro, te vas derretido. Si vienes como un cántaro, te vas lleno. La palabra de Dios es un martillo que quebranta en pedazos toda dificultad que hay en tu vida también. ¿Alguien está aquí? Yo no sé cuál dificultad tú tengas en tu vida, pero la palabra es un martillo que la va a desmeduzar, que va a acabar con toda la dificultad que haya en tu vida. Por eso es importante, hermano, la palabra. Por eso usted tiene que amar una casa que sea casa de la palabra de Dios. Porque como yo resuelvo la dificultad en mi vida, no que me soplen, no que me soben la cabeza, no que me empujen al suelo, no que me escupan, no que me echen aceite, sino que hay una palabra que destruya toda roca de dificultad que hay en mi vida. Dios mío, Espíritu Santo. Ahora, vamos a entender el poder creativo de la palabra. La misma palabra que funciona como martillo y como fuego para deshacer, funciona también para poder crear cosas. Por eso es que nosotros vemos milagros creativos. ¿Qué los creó? La misma palabra que en Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue? Pero es que ¿a poco no fue Dios? El universo entero lo hizo el poder de la palabra. No estoy hablando del logos, estoy hablando del rema. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y dice, de modo que lo que tú puedes ver fue hecho de lo que no se veía. Pero para que eso pasara, alguien tuvo que decir la palabra. ¿Sabe cuándo tu situación va a cambiar? Cuando tú te atrevas a declararle la palabra. ¿Sabe cuándo tu hija se va a convertir? Cuando tú le digas, tú eres salva en el nombre de Jesús. Cuando tú digas, cuando tu casa se va a convertir, cuando tú digas la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es la palabra lo que le da existencia a lo que tus ojos no ven. Por la fe entendemos. Pero claro, ¿sabe por qué algunos no entienden? Por la falta de fe. ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cuándo lo va a hacer Dios? No, yo tengo fe.
La fe no razona, la fe cree. Ay, Dios mío, ¿usted escuchó lo que yo dije? La fe no razona, la fe cree. La fe no se desespera, la fe pacientemente espera, porque entiende que cuando tú miras a Jehová, tu rostro es alumbrado y todo en tu vida cambia. ¿Alguien está aquí, por favor? Ay, Dios mío, Padre Santo. Una buena ilustración del poder de la palabra se puede ver en Juan capítulo 1 versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, es decir, era la palabra. ¿Y qué pasó? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? Voy a moverle lo que le queda de religión a algunos. Quiere decir que la palabra es Dios. Usted está en todo su derecho a no estar de acuerdo conmigo. No, existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y si la Biblia dice que la palabra no pasará, la palabra sigue teniendo el mismo efecto que tenía en el principio, el mismo poder creativo que estaba en el principio. Entonces usted tiene que aprender a ver la palabra como Dios. Usted sabe por qué mucha gente son engañados por pseudo profetas y pseudo hombres de Dios, porque no han aprendido a ver la palabra como la voz de Dios. Andan correteando profeta tras profeta. Viene el profeta tal, yo voy para allá. Viene la profeta tal, yo voy para allá. Hermano, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atento a ella. Aquí está Dios, esta es la voz de Dios. Yo entiendo que Dios habla por los hombres de Dios, pues aquí hay uno que Dios lo está usando para hablarle a ustedes. Pero usted tiene que entender, cuando no esté el hombre de Dios, la voz de Dios seguirá estando. La voz de Dios puede ser audible a través de un hombre de Dios, pero también puede ser audible a través de la palabra escrita. Porque como dijimos en el principio, Jesús mismo dijo que su palabra son espíritu. Y los espíritus tienen vida. Son espíritu y son vida. Entonces, si usted aprende a ver la palabra por lo que es el verbo y que es Dios, cuando usted abra la palabra, usted estará oyendo a Dios. Usted estará, en una ocasión alguien me preguntó: pastor, ¿cómo usted oye a Dios? Y yo digo: abro aquí, y cuando abro aquí oigo a Dios. Alguien está aquí, y paso para acá, y cuando paso para acá oigo a Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Alguien está aquí, dice: a fin de preparar al hombre, de perfeccionar al hombre. Oh my God. Aprenda a ver. Entonces, si la palabra era Dios, hay que decir también que la palabra es omnipotente. Pastor, los que querían ir al Instituto Bíblico, bienvenido a su matrícula. Pastor, Dios es omnisciente, la palabra también. Dios es omnipresente, la palabra también. Por eso que en este mismo instante yo estoy dando la palabra de Dios aquí, y puede haber otro en cualquier parte del mundo dándola, y sigue siendo la palabra de Dios. Si la palabra era Dios o es Dios, la palabra entonces tiene el atributo de Dios, omnipotente. La palabra todo lo puede. ¿Alguien está aquí, por favor? Diga conmigo: la palabra todo lo puede. Entonces, así como Dios es todopoderoso e invencible, hago una pregunta: ¿cómo Jesús en el desierto venció a Satanás? ¿Con qué? Con la palabra. No usó poder, no usó unción, no usó lengua, no usó gritos. Dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Le activó la omnipotencia de la palabra de Dios. Y cuando lo tenía ya en el suelo, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. La palabra. Bueno, en lugar de poderse discutir doctrina, de poner a discutirse denominación, hable la palabra. La iglesia ha estado durante mucho tiempo defendiendo su ideología, porque es que la doctrina cuadrangular, la doctrina Asamblea de Dios, la doctrina Maranata, ¿y la palabra dónde está? ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso predicamos nosotros otro Cristo?
La gente siente más pasión discutiendo una doctrina que compartiendo una palabra. Por eso algunos no quieren venir cuando hay poca gente. No, yo soy conferencista de miles. No entienden que la palabra no muere. Cuando yo aprendí a ver naciones dentro de cada individuo que yo le predico, me activó la pasión. Yo le predico con la misma pasión a 5 con que le predicaría a 50,000. Porque hay naciones dentro. Entonces, la palabra se convierte en luz, y la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron resistir. Pablo dijo allá en Romanos capítulo 1, verso 16, versículo favorito de algunas denominaciones: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? El evangelio no es una denominación. ¿Alguien está aquí? Aunque algunos le digan ustedes son los evangélicos, no es una denominación. No es un clasismo religioso. Pablo dijo: yo no me avergüenzo de... ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? La palabra de Jesús. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque es... Stop. No dijo tiene. Entienda, ¿hay algún evangélico aquí, por favor? Quiero predicarle a un evangélico esta mañana. Yo no te estoy diciendo que tu evangelio tiene poder de Dios. Te estoy diciendo que es poder de Dios. Cuando la iglesia entienda que el evangelio no tiene poder, sino que es poder, cambiarán las cosas. Cambiarán los altares, cambiarán las iglesias, cambiarán la gente. Porque es que, ¿cuál iglesia tiene más poder? No. Esto es poder de Dios. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? O sea que el que no cree ya ha sido condenado. Para salvación a todo aquel que cree. Y el mismo Pablo dice: al judío primeramente, pero dice también al griego. Al judío primeramente, porque la buena noticia vino para el judío primeramente, pero también al griego. Ahora, el evangelio es una carga de poder. No. Usted es como medio católico o adventista o algo así. Yo no le estoy predicando evangélico, parece. Dije que el evangelio es una carga de poder. Por eso que yo no tolero a alguien predicando el evangelio muerto. ¿Alguien está aquí? Porque si tú tomas tu dedo y lo metes ahí en la corriente, tú no te vas a quedar así. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien alguna vez ha recibido un corrientazo? Por muy pequeñito que sea, ¿usted lo ha recibido? ¿Y usted qué hace? Ay, mi alma te alaba, Jesús. No. Usted pega un grito y un salto. ¿Por qué? Porque recibió una descarga de poder. Lo mismo, cuando alguien recibe el evangelio, no puede quedar igual, porque recibe una descarga del poder de Dios. Ay. La palabra de Dios es el Espíritu Santo en forma escrita. Lo que nos hizo a nosotros tener un encuentro con Dios una vez fue que recibimos una palabra. A usted nadie le puso la mano y le dijo: sé salvo, y usted se levantó salvo. Hello. Fue una palabra hablada, cantada, texteada, pero fue una palabra. Fue una palabra. Yo no sé si usted puede recordar aquel día, aquella palabra. Tal vez usted había oído, algunos tenían la cultura de leer la Biblia como aquel etíope, pero no la entendían. Pero yo la leía, porque mi abuelita me dijo: léela, pero yo no la entiendo. Pero hubo un día, diga conmigo, un día, recibí una descarga del evangelio. El poder se me hizo real y se me abrió y me iluminó. Todas las tinieblas que yo tenía, de pronto fueron iluminadas por una palabra que me atrajo hacia el creador de las palabras. Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. Ay, Dios mío. Primera de Juan 5:7.
Porque tres son los que dan testimonio. ¿Dónde? El Padre. El segundo testigo que está en el cielo es la palabra. Y el tercero es el Espíritu Santo. Y dice que los tres son uno solo. ¿Alguien está aquí, por favor? Los tres son un solo Dios. Los tres son un solo Dios. Cuando ves la palabra, tienes que ver al Espíritu Santo, porque los dos son uno. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? La palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por ende, cuando yo veo la palabra, veo el Espíritu. Cuando veo la palabra, veo el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción, my God, que habéis recibido, ella misma nos enseñará todas las cosas. Porque cuando la unción que yo recibo se conecta con la unción que hay en la palabra, recibo revelación. ¿Alguien está aquí, por favor? Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él os enseñaría todas las cosas. Entonces, cuando usted mete su cabeza en el libro sagrado, usted tiene que... No, es que, escúcheme, el problema con los pentecostales, el problema con los evangélicos, es que nos enseñaron a ser emocionales. Tengo que sentir que se me erice el cuerpo, tengo que sentir algo, para saber que el Espíritu Santo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Si no siento fuego, si no siento escalofrío, no está aquí. ¿Es Jesús mentiroso entonces? Porque fue Jesús quien dijo que enviaría otro consolador, que estaría con nosotros todos los días, every day. ¿Hasta cuándo? Y entonces, ¿por qué yo espero sentir para decir que estaba? ¿Sabe lo peligroso de esto? Usted le está diciendo a Jesús: Jesús, tú eres un mentiroso, porque ayer yo no lo sentí. No tiene nada que ver con lo que tú sientas, tiene que ver con lo que tú creas en la palabra. Si Jesús dijo que Él estaría, yo creo que Él está. Hello. ¿Será por eso que a algunos el caminar se le hace más fácil que a otros? Usted tiene que botar todos esos sentimientos y ese emocionalismo que le enseñaron. Wow, yo fui a una iglesia y la gente cómo se reborcaba y como, el Espíritu Santo ni por ahí. Porque si usted ve los brujos, cuando están en iniciación, se revuelcan, se tiran al piso, hacen y deshacen y también sienten presencia. Porque los demonios son espíritus y tienen presencia. Pero ¿qué pasa después que caen en el suelo y se levantan? Entonces no se deje llevar por las emociones. Que el pastor no me puso la mano, que me ponga la mano, que me ponga la mano el pastor para que yo sienta algo. Usted no necesita que el pastor le ponga la mano. Usted necesita ver al Espíritu Santo de Dios, aun cuando el pastor le está predicando la palabra. No es el hombre, es Dios en el hombre. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, que va direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las razones por la cual yo cuido mucho este santo altar y no le permito que nadie venga aquí a predicarle cualquier cosa. Oh my God. Cuando ves la palabra, estás sosteniendo en tu mano el Espíritu Santo en forma escrita. Ay, mañana todo el mundo trae Biblia. ¿Cómo, pastor, yo puedo sostener en mi mano el Espíritu Santo? Aquí está. Y me dirá alguien: pastor, pero eso es un iPad. Pero tiene la palabra. Tiene la palabra. Y le estoy predicando la palabra desde un iPad. Y dice: todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón para que el Consolador entre. Y cuando Él entra, Él te enciende. ¿Alguien está aquí? Bueno, ¿cómo usted me explica a mí que alguien estaba enfermo y leyó: yo soy Jehová tu sanador, y se sanó? Y usted ha estado enfermo y lo ha leído, se lo han declarado, y usted sigue enfermo. ¿Cuál es la diferencia? Uno abrió su corazón para que esa palabra entrara y lo encendiera hacia lo que ella dice, y otro sencillamente puso los oídos momentáneamente. Eso es lo peligroso de este asunto, hermano. Hay gente que tiene suficiente palabra en su cabeza, pero no ha bajado ni un 1% de eso que está en su cabeza a su corazón. Eso es lo peligroso de las universidades bíblicas.
te llenan la cabeza y la gente se va con la cabeza inflada y el corazón vacío. Dice que cuando aquellos hombres encontraron a Jesús camino a Emaús, dijo: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Porque Jesús estaba sacando lo que había en su corazón, depositándolo en el corazón de ellos. Por eso yo le digo: Señor, yo no quiero venir a hablar de mi cabeza, yo quiero venir a hablar de lo que tú pusiste en mi corazón. Porque lo que está en mi corazón ya me encendió a mí, y lo que me encendió a mí lo tiro como una llama directo a tu corazón. Oh, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias al Señor? Dice: gracias por tu palabra, Señor. La palabra de Dios es el Espíritu Santo en papel. Ay, algunos se van a ofender por esto, pero es que tengo que buscar una forma más práctica de que tú lo entiendas. Más práctica de que tú lo entiendas. ¿Entiende? Un ejemplo. El libro de matemáticas, Baldor es el autor, pero todos aprendimos a llamar al libro Baldor. No busquen Baldor, pero Baldor está muerto. Pero cuando la gente nos dice Baldor, de una vez nos viene a la mente la portada celeste con el tipo con un sombrero medio extraño. Ya yo sé que ahí está números y letras en abundancia. No es él, pero está los conocimientos de él. Entonces, cuando yo veo la palabra, yo tengo que ver a Dios. ¿Alguien está aquí? Yo tengo que ver a Dios, porque ahí está el corazón de Dios, ahí está la mente de Dios. ¿Qué yo necesito? Que el Espíritu que escudriña la mente y el corazón de Dios me lo revele a mí. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Pero Dios nos la reveló tiempo pasado a nosotros. ¿Por qué? ¿Por quién? Creo que fue el miércoles que le dije: usted no sabrá su herencia hasta que usted lea el testamento. Y aún leyendo el testamento no podrá acceder a ella hasta que usted no reclame sus derechos sobre el testamento. Lo que está aquí, hermano, Jesús le dio validez para que fuera tan mío como lo es de Él. Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dijo que Él no puede estar en todas partes? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el Espíritu no puede estar en todas partes? Es un espíritu y da vida. Ahora, ¿quién es el que estaba en los huesos de Eliseo cuando cayó aquel difunto? Era el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? De vida. El Espíritu de vida. Eliseo caminó con Elías y hizo una petición: dame una doble porción, no de tu cabeza, no de tu riqueza, de tu espíritu, porque en el Espíritu está escrito toda la palabra de Dios. Escúcheme una cosa, iglesia, escúcheme una cosa, mi santito bello. Desde el momento que usted nace de nuevo, toda la palabra de Dios completa queda escrita en tu espíritu. ¿Cómo tú la vas leyendo o sacando de tu espíritu? A través de comunión con el Espíritu de Dios. No está arriba, está adentro. La orden fue: escríbela en la tabla de tu corazón. Ella está escrita ahí. Ella fue escrita ahí. Pero ¿por qué yo no la activo? Porque eso requiere una comunión con el que la escribió allí. ¿Alguien está aquí, por favor? Por ejemplo, usted puede tener, volviendo al ejemplo matemático, el baldor en la mano, pero para poder saber un tema, usted o tendrá que ser un matemático o buscar un matemático para que te diga, porque la gente te puede decir: en la página tal, capítulo tal, encuentras esto. ¿Por qué? Porque ya lo conocen, porque ya estuvieron ahí y saben: sí, eso está allí. Interesante. Si tú tienes una situación matemática, los que no son buenos en matemática, te rompen la cabeza y tú vas donde un matemático y te dice: pero si eso está facilito, y tú te llevas tremenda decepción porque tú caes: eso está facilito.
Te lo juro que está fácil. Y cuando viene lo hacen con tal sencillez. Y tú con la cabeza que te dolía. Pero ¿qué pasó? Él estuvo ambientado a eso. Él pasó un proceso que le desató ese conocimiento dentro. ¿Alguien está aquí? ¿Y qué hace? Él puede impartirlo a otros. Lo que conoció. Él no llegó con las matemáticas grabadas adentro. El matemático no llegó con las matemáticas grabadas adentro. Llegó tal vez con la habilidad cognitiva para poder tener esa habilidad del aprendizaje de las matemáticas. Pero él tuvo que ambientarse a eso. ¿Y qué hizo? Lo grabó adentro. Lo grabó aquí. Y es por eso que usted ve los que son profesores de matemáticas. Hermano, pasan 20 y 30 años y esa gente todavía se acuerda las cosas como si fueran ayer. La grabaron. Lo mismo ocurre con cualquier profesión. El único problema está en los cristianos. Que aunque tienen toda la palabra grabada adentro y en algún momento la han activado para sacarla afuera, llega un momento en el que necesitas la misma palabra que sacaste y la pierdes. ¿Alguien está aquí, por favor? La misma palabra, pero que y estoy en el mismo lío, tengo el mismo rollo y se me olvida que una palabra me sacó hace 2 años del rollo, pero la olvidé. ¿Por qué la olvidé? Porque dejé de ambientarme a ella. Vuelvo al ejemplo matemático. Puede que haya un tema que el matemático no use tanto, pero préstale el libro y regálale 10 minutos. Y cuando vuelve experto. Cristiano, ¿qué tú necesitas? Agarrar el libro, meterte con el libro un par de minutos, un par de horas, y cuando vuelve, todo eso llega activado en ti. ¿Alguien está aquí, por favor? No hablo de activarlo en tu cabeza. El matemático lo necesita en su cabeza. El cristiano lo necesita en el corazón. Padre Santo. Le pregunté yo una vez a un profesor de matemática: ¿ustedes piensan en función a número todo? Estábamos hablando de una actividad y él empezó, que porque tanto por tanto, no alcanza. Y yo le decía: ¿ustedes piensan en función al número todo? Su vida es número. Y él se reía y me dice: ¿por qué usted dice eso? Yo digo: porque estamos tratando de armar algo y ya tú te fuiste al cálculo. Nosotros no vimos el cálculo, estábamos viendo una idea. Y aprendí que cada uno piensa en función a lo que lo maneja. Si a mí me maneja el espíritu, pienso en función a las cosas del espíritu. Dice que el carnal todo lo ve desde la carne, todo lo juzga desde la carne, pero el espiritual desde el espíritu. 2 personas podemos ver a una persona y tener 2 perspectivas completamente diferentes. Yo decido qué yo quiero ver en ella. ¿Alguien está aquí? El carnal va a ver todo lo carnal que ella tenga. El espiritual va a ver todo lo espiritual que ella tenga. Para el espiritual, escúcheme, voy a redefinirle el término espiritual. El espiritual no es el que anda juzgando las cosas de la carne. El espiritual es el que anda viendo lo del espíritu que hay en el hermano. Porque este está mal, porque este está fuera de orden. El espiritual no ve eso. El espiritual no ve eso. Ay, no le gustó esto a los espiriflautas. Porque alguien le engañó y le dijo que ser espiritual es juzgar la cosa de la carne. Cómo viste, cómo come, cómo habla, cómo actúa. Eso es de los carnales. Eso es de los carnales. Esa no es tu tarea. Ahora, el tiempo ha llegado para que cambies el valor que le das a la palabra. ¿Alguien está aquí? Yo he venido a decirte hoy que ha llegado el tiempo para que tú cambies el valor que tú le das a la palabra. Si después de esta lección tú sigues tomando la palabra como la has estado tomando hasta hace poco, hasta antes de recibir esta palabra, ya yo no sé qué hacer contigo. Pero tienes que cambiar el valor que tú le das a la palabra. Tienes que valorar, estímala. Cuando Proverbio habla de la sabiduría, dice: ámala y ella te amará a ti. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Es la palabra. Es la palabra. Es lo que está ahí establecido. Todo el mundo: wow, cómo predica, wow, cómo enseña. Ningún hombre lo enseñó. Fue el Espíritu que lo enseñó. Fue el Espíritu Santo: ayúdame, ¿cómo se hace esto? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Y sabes qué?
A mí me gusta más cuando yo no sé cómo hacer las cosas que cuando yo sé. Porque cuando yo sé, caigo en la dependencia a lo que yo sé. Pero cuando yo no sé, estoy en total y absolutamente dependencia a Él. ¿Alguien está aquí? Por eso es que yo no sé predicar, porque eso me hace dependiente a Él. Yo no sé cantar, eso me hace cuando alguien me dice, yo no sé cantar, digo, tú eres el candidato perfecto. Yo no sé predicar, tú eres el perfecto, porque eso me da la garantía de que tú vas a estar orando, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Pero el que sabe viene así, ya yo sé cómo se hace. Y es por eso que hay muchos carnales desfilando en los púlpitos. Son profesionales del púlpito. Y el púlpito no requiere profesionales, el púlpito requiere espirituales. ¿Alguien está aquí? El púlpito está carente de dependientes del Espíritu Santo. Hay mucha independencia del Espíritu Santo en la iglesia, sobre todo en los altares. Gente que viene a echar su propio cuento. Gente que creen que esto es como dar una charla de motivación. Me ponen en la proyección, yo la leo. Ayer vi una charla y yo dije, Dios mío, pero esta gente me trajo aquí para leer lo que dice la proyección. Yo no soporto esto. ¿Pero por qué? Porque eso es a nivel profesional. Un conocimiento voy a cumplir, pero aquí es vida. Aquí yo tengo que llegarle a su corazón. Y la única forma de yo llegarle a su corazón no es gritando, es que el Espíritu Santo lleve esto viajando hacia su corazón. Por eso es que hay que venir llenito de casa. Ministro, usted tiene que venir lleno de casa. Usted no viene aquí a llenarse. Yo voy a orar antes, espérese, antes de ministrar, déjeme orar 5 minutos. Usted no va a traer en 5 minutos lo que pudo haber hecho en su casa en 5 horas y no lo hizo. Demasiado ministro microondas, que voy a orar los 5 minutitos y para que me caiga la unción y subo. Y Dios le ha tenido misericordia a muchísimos, que Dios en su amor y en su misericordia le regala un poquito de unción y se han acostumbrado a eso. Pero Dios está necesitando hombres, mujeres, jóvenes y niños que busquen a Dios en la intimidad, que traigan el poder de la palabra en ellos para que lo desaten en otros. Espíritu Santo de Dios. Nada es más auténtico que aquello que viene directamente de la fuente. Nada. Yo pudiera ponerme aquí a enseñarte todos los conceptos, pero usted necesita pegarse a la fuente que inspiró esta palabra. Yo sé que lo que Dios me ha dado puede bendecirle a usted, gloria a Dios, pero usted necesita conectarse a la fuente. Si usted está más conectado a lo que yo predico que a lo que la palabra tiene que decir, usted tiene problema. Porque tú por ti mismo no lo buscas. Entonces hay que ponértelo en las redes sociales, porque tú inviertes más tiempo en las redes sociales que en la palabra de vida. No me voy a meter en ese asunto porque esa es la vaca sagrada de alguno. Cuando un hombre ungido te dice algo, eso penetra en ti. ¿Cuánto más cuando te lo dice el Dios Altísimo? ¿Alguien está aquí? Cuando un hombre ungido dice algo, tú lo sientes, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más cuando Dios te lo dice? Muchos han encontrado el poder de la palabra hablada en diversas formas, en un programa de la televisión, en un programa de la radio, en videos, en CD, en una música, etcétera, etcétera. Usted sabe que hay gente que se salvó oyendo un mensaje en YouTube. Oyó la palabra y él encontró el poder, se le activó el poder. Se le activó. Ahora, el poder de Dios está siempre presente en su palabra, porque con lo que Dios está comprometido es para actuar con denuedo. Ahora, ¿cómo podemos tener acceso a la palabra de Dios? Yo sé, pastor, comprando una Biblia no tiene nada que ver con eso. Hasta que uno no nazca de nuevo, no tiene acceso. Y el acceso a la palabra es el acceso al poder, porque su palabra carga poder.
¿Qué tengo que hacer, pastor? Nacer de nuevo. Solo a los hijos de Dios les he dado saber los misterios del reino de Dios. A otros, dijo Jesús, por parábolas. A otros por parábolas. Recuerden la historia del eunuco etíope, allá en el libro de Hechos, creo que el capítulo 8. Dice que él estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, pero no entendía nada. Nada de lo que leía. Hasta que Felipe se acercó a él y le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Pero él lo estaba leyendo, pero no lo podía entender, porque son misterios, y los misterios solo son para los hijos. A los otros es parábola, no entienden. Es como un acertijo que no lo entienden. Pero a los que somos hijos, que nacimos de nuevo, el Padre nos revela los misterios. Por eso que podemos leer y podemos entender y decimos, wow, eso estaba allí, porque es el Padre. Es el Padre acentuando nuestra identidad de hijo de Dios. La revelación no es ni será posible sin la salvación. ¿Alguien está aquí? Usted puede filosofar la palabra, pero no será revelación. Solo tiene revelación el que tiene salvación. Porque lo primero después de nacer es la revelación de tu identidad. Y cuando tú tienes tu revelación de tu identidad, y entonces empiezas a recibir revelación de tu herencia. Ahora, hasta que tú no seas salvo, no vas a tener acceso a los misterios del reino de Dios. Y dentro de estos misterios es donde reposa tu triunfo diario. Están en los misterios de la palabra de Dios. Toda la escritura carga poder. ¿Alguien está aquí? Aún esos versos que a veces no nos gustan. Interesante. Hay algunos versos de la Biblia que no nos gustan. Sobre todo cuando esos versos revelan nuestra condición. ¿Alguien está aquí? Si en una ocasión alguien oró, Señor, háblame en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, necesito que me hable. Y abrió la Biblia. No erréis. Dios no puede ser burlado. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué era? Tenía una doble vida. Y según, ¿acaso esa no es la palabra de Dios también? ¿Acaso esa no es la palabra de Dios también? Pero el asunto es que cuando esa palabra de Dios golpea un área de roca en mi vida, como martillo, yo no la quiero. ¿Alguien está aquí o ya se me fueron todos? Todo lo que tú necesitas es obtener acceso a la palabra de Dios. Una vez que tú tienes acceso a la palabra de Dios, ella se convierte en tu propia herencia. Voy a decir algo más. Cuando tú tienes acceso a la palabra de Dios, la palabra de Dios actúa en ti como tu palabra. Ay, ya choqué con lo religioso que le queda a algunos. Como pastores, la palabra de Dios. Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra. Hello. ¿Cómo que Elías puede ordenar? No, había tenido acceso a la palabra de Dios y la palabra de Dios le dio poder. Entonces ya Elías no habla. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo os hablo no son mías, son de mi Padre. Y los fariseos decían, ¿con qué autoridad, con qué atrevimiento dice estas cosas? Lo que yo oigo al Padre decir, eso yo le digo. Y se convirtió en la palabra del Padre, la palabra del Hijo. Se supone que eso pasa en nosotros. Por eso Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la palabra de Dios la que edifica, la que redarguye, la que da gracia. Sea la palabra de Dios. Yo a veces me río porque mis hijos, papá, pero usted, todo es la palabra, todo es la palabra y todo es la palabra. ¿Cuándo vamos a conversar bien? Desde que yo nací de nuevo, lo que abunda en mi corazón es la palabra de Dios.
Si lo que vamos a conversar no es palabra de Dios, gracias. Llámeme fanático, llámeme lo que usted quiera, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo hablarte de algo que yo no tengo. Yo tengo que hablarte de lo que yo estoy cargado, de lo que yo estoy dinamitado. Ahora, pero para tener acceso a la palabra, usted necesita un corazón. ¿Alguien está aquí? Los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza no le permiten a la palabra de Dios tener un impacto en nuestra vida. La mayor parte de lo que uno lee no irá más allá de los del camino, y van a venir las aves y se la van a comer. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús dijo? Que dijo que a algunos la palabra le cayó junto al camino y las aves se la comieron. Pero ellos lo oyeron, pero fueron semejantes a los que cayó entre el camino. Entonces, la mayor parte de lo que uno lee, viene la ave y se la come. Muchos han tomado notas, hermanos, de mensajes que se han predicado en la iglesia, tal vez por los últimos 5 o 10 años. Aún así, no han ido más allá ni una sola vez. Algunos han llenado 2 o 3 cuadernos de los puntos, lo que predicó el pastor. Aquí lo tengo esta enseñanza, la tengo. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué ha hecho esa enseñanza en ti? Tú has estado ambientado, la has anotado por 5 años. ¿Y dónde están los resultados? Es más, algunos han comprado todos los CD, pero no se han inmutado en escucharlo una vez más. Yo lo compré, sí, pero no me tomo la molestia de volverlo a escuchar. Yo lo compré porque ese día me emocionó. ¿Alguien está aquí? Ese día que yo estaba en el culto, esa palabra me emocionó, me impactó y me hizo, yo quiero el CD. Y lo volviste a escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oyendo, y el oyendo, y el oyendo la palabra de Dios. Ahora más fácil, ahora se lo ponemos en YouTube. Y cuando el mensaje le sube a YouTube, algunos, ya yo estaba ahí ese día que predicaron eso. Hermano, el más sabio de todos le queda 1% de lo que se predica. Hablo del más, tiene que ser superdotado para que te quede un 1% de un mensaje. Por eso usted tiene que volver a oírlo y a oírlo y a oírlo hasta que esa revelación baje a usted. Necesitas un corazón que esté preparado para un encuentro si quieres conseguir algo de la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? Usted pudiera hacer ayuno 40 días, 21 días, la cantidad de días que usted quiera, pero si su corazón no está preparado para un encuentro con la palabra de Dios, usted no va a recibir nada de la palabra de Dios. Usted pudiera venir a todos los servicios que hacemos en la iglesia, pero si su corazón no está preparado para un encuentro con la palabra de Dios, no va a pasar nada. Yo siempre le digo a Dios, Señor, yo vengo para que tú me partas y me impartas. Porque si hay cosas en mí que están obstaculizando el fluir de tu presencia, pártelo. Porque es martillo, tu palabra, es tu misma palabra. La misma palabra que es dulce a mi paladar, a veces me suena amargo, pero es la palabra. Mi fuente más poderosa es la Biblia, mía personal. Cada encuentro que yo he tenido ha sido trazado en la palabra. He visto ahí en la palabra. Ahora, tú tienes que entender que tú tienes un destino brillante y no le permitas al diablo alejarte de tu destino. Ay, Dios, ¿alguien escuchó lo que yo dije? Dije que tú tienes un destino brillante y no le puedes permitir al diablo apartarte de ese destino. Marcos 4, 11 y 12 dice: y les dijo, a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los de afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Gracias a Dios que somos salvos. Diga: gracias a Dios que yo soy salvo. Porque si usted fuera de los de afuera, oyen y no entienden, viendo
viendo no lo reciben. ¿Será por eso que es tan difícil que los de afuera se conviertan? Entonces la iglesia tiene que orar por el corazón de los de afuera. Dale un corazón dispuesto, Señor. Ponga un corazón dispuesto. Más que traer un invitado para llenar el espacio físico de la iglesia, que Dios prepare el corazón de ese invitado mañana. Padre, prepara el corazón. Espíritu Santo, que su corazón esté dispuesto para tu palabra. Es un privilegio poder tener acceso a los misterios del poder que hay en la palabra de Dios. Todo lo que Jesús te ha dado es una herencia. Y esa herencia te será entregada por medio de la penetración y la revelación de la palabra. Hechos capítulo 20, verso 32 dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Qué me sobreedifica y me da herencia? Diga conmigo: la palabra. Será por eso que algunos no crecen. Será por eso que algunos no acceden a su herencia, por falta de la palabra. Porque tu herencia está en la palabra. Ella es el único lugar donde tú puedes localizar tu herencia. ¿Alguien está aquí, por favor? Usted es pobre porque no lee. Ay, voy de nuevo. Usted es un enano espiritual porque no escudriña. Usted no ha cambiado de nivel aunque lleva 20 o 30 años en la iglesia, porque no escudriña para sobreedificarse. Usted es pobre porque no escudriña su herencia. Usted está enfermo porque no escudriña la palabra. Allí está tu herencia de sanidad, tu herencia de salvación, tu herencia de bendición, tu herencia de protección. Está en la palabra. En una ocasión tuvo un pastor que nos contó una anécdota. Dice que una hermanita estaba pidiendo oración porque había perdido los lentes. Y dice que la hermana era de una condición económica que no podía adquirir un lente. Y oraba los lentes y los lentes y los lentes. Y parece que la hermanita un buen día, después de unos cuantos meses sin los lentes, abrió la Biblia y los lentes estaban dentro de la Biblia. Y la hermanita quiso dar el testimonio. Cuando viene a dar el testimonio dice: gloria a Dios por las oraciones, porque mis lentes aparecieron. Y el pastor le dice: hermana, poderoso, ¿y cómo aparecieron sus lentes? Estaban dentro de la Biblia, pastor, y yo 3 meses no la tocaba. Lo que ella necesitaba, lo que ella buscaba con tanto afán, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la palabra. Lo que tú estás llorando, lo que tú estás orando, lo que tú estás suplicando, lo que tú estás: Señor, háblame, Señor, dime cómo, dame dirección, ¿qué voy a hacer? Está en la palabra. Pero ¿por qué anda algunos como carritos chocones? Porque no van a la palabra. Ese es el GPS de la vida de los cristianos. Si tú no estás en la palabra, tú estarás extraviado. Algunos creen: no, yo sé cómo llegar por aquí. Pero no te diste cuenta que pusieron un desvío. Pero está en la palabra. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde camino? Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Y lumbrera mi camino. Usted puede estar en el camino, pero a oscuras se va a golpear, se va a tropezar, se va a hacer daño. Hay gente que está en el camino, en la iglesia, pero no tiene la lámpara. Ay, Dios mío, Padre. Hablo de cristianos, no estoy hablando de cristianos que no escudriñan, no leen. Y tienen problemas que uno dice: pero eso está en la palabra, mi amado. Yo no coincido que un cristiano tenga problemas de carácter, cuando Proverbio te arregla el carácter. ¿Alguien está aquí? Problemas emocionales, problemas para criar a los hijos, problemas para llevar adelante un matrimonio, está en la palabra. Pero yo quiero ir a un seminario. Yo quiero que alguien me diga cómo se hace. Abre la Biblia. Abre la Biblia. Problemas económicos, abre la Biblia. Mano, la Biblia tiene física, química, biología, matemática, psicología, geología, antropología.
todo lo que usted quiera pensar, economía. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo invierto esto? ¿Cómo hago esto? Pastor, ¿usted cree que para yo invertir tengo que buscar algo en la palabra? Asómate por ahí por la parábola de los talentos. El Señor lo mandó que invirtiera, y el que tuvo miedo y lo guardó, el Señor le dijo: malo y negligente, porque no fuiste a negociarlo, no lo pusiste en el banco para que yo ganara los intereses, así que te lo voy a quitar. Ay, Dios mío, a algunos no les gustó este asunto. Ahora, pero ¿cómo, pastor? Ya nací de nuevo. Yo nací de nuevo, pastor, pero como que tengo un bloqueo para tener acceso a la palabra y al poder de la palabra, porque este acceso solo es por su sangre. Usted no está aquí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 al 8. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hasta que el libro sea abierto, el lloro continuará. ¿Alguien está aquí? Ahora te lo voy a poner aplicado para ti. Juan, en la visión, dice que él estaba llorando porque no había encontrado quien abriera el libro y rompiera sus sellos. Pero dice que un ángel vino y le dijo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, el cordero. Él es digno de tomar el libro y de romper sus sellos y de leerlo. Hermano, usted no dejará de llorar hasta que usted tome por la sangre de Jesús el libro y rompa los sellos y empiece a leerlo. ¿Alguien está aquí, por favor? Hay gente que está llorando porque no ha abierto el libro. El lloro se va a ir de tu vida hasta que tú abras el libro. Es el cordero que fue inmolado quien abrió el libro con su sangre. Y la revelación fluye incesantemente cuando te acercas al libro con la sangre de Jesús. Leo en Hebreos capítulo 9, verso 3 al 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofreció por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, y dice el escritor, no sin sangre, indicando esto que el camino hacia la cámara secreta de Dios no estaba abierto aún. Ahora, dice que después de esto llegó el supremo sumo sacerdote llamado Jesús, que derramó su sangre y rompió el velo del templo y nos dio acceso al lugar santísimo. Escúcheme una cosa, hermano, usted y yo ya no estamos limitados
ni restringidos, porque un supremo sumo sacerdote vino y derramó sangre y abrió la cortina y nos dio entrada a todos. Escúcheme, pero ¿qué hay en el lugar santísimo? Si usted ve los elementos que hay en el lugar santísimo, según está escrito, dice que está la urna donde está el maná. ¿Alguien está aquí? ¿Será por eso que algunos no tienen revelación? Porque no entran al lugar santísimo a comer el maná, que es la palabra de... Oh my God, ¿alguien está aquí, por favor? ¿Será por eso que algunos están secos? ¿Qué más hay en el lugar santísimo? El arca donde está la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? Dice que cuando Dios en la presencia, en el lugar santísimo, hizo reverdecer la vara de Aarón, le dijo a Moisés: guárdala para testimonio. Y está verde todavía. Está verde todavía. Y todo el que entra al lugar santísimo va a reverdecer. Oh my God. Todo el que entra al lugar santísimo va a comer el maná de la palabra. Todo el que entra al lugar santísimo por la sangre reverdecerá, florecerá y dará fruto. Es fácil saber cuando alguien penetró al lugar santísimo, porque viene saciado. Viene saciado. Comió el maná. Comió el maná. El Señor lo llamó comida que no conociste tú ni tus padres. Está ahí en el lugar santísimo. Escúcheme una cosa. El maná no solo lo probó el pueblo de Israel. Todo el que entra al lugar santísimo puede probar maná. Ay, Dios mío, Padre. Sin la sangre no puedes tener el acceso al lugar santísimo, donde están el arca y la urna de oro con el maná adentro. Es allí donde está la vara de Aarón que floreció. Si quieres asegurarte un buen entendimiento de la palabra de Dios, necesita tener acceso al lugar santísimo. Y solo puedes entrar allí por la sangre de Jesús. Hay algunas revelaciones que vienen a ti en el lugar santísimo. Tantas entran que sientes que estás como si estuvieras comiendo alimento en realidad. Hermano, cuando yo entro al lugar santísimo, me siento tan lleno. Y la forma más fácil de yo entrar, yo personalmente, es cuando estoy en periodos de ayuno. Y entro y penetro. Y el Señor me da tantas revelaciones que se me olvida del hambre natural. Salgo saciado y digo: wow, estuve allí. Esta mañana mientras oraba, yo había dicho: bueno, me voy a postrar 1 hora y me levanto. Cuando hice así iban 2 horas y 40 minutos. Y yo digo: wow, pero estaba tan extasiado. Me disfruté tanto. De hecho, Dios me dio un mensaje que pensaba que era el que iba a predicar ahorita. Y yo decía: wow, qué poderoso, Señor. Que me siento tan saciado, me siento tan lleno, porque entré y oí a Dios. En Juan 4:32, Jesús le dijo a sus discípulos algunas cosas. Póngame ahí, por favor, Juan 4:32, que aquí no lo tengo. Y de entre lo que le dijo que él tenía una comida. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Alguien está aquí? Él tenía una comida y ellos pensaron carnalmente: alguien le dio de comer. Por eso es que algunos cuando el hombre de Dios está ayunando y lo ven fortalecido y lo ven así, dicen: este como que no está ayunando, este como que ya comió. Y algunos están desesperados por comer. Yo tengo una comida que ustedes no la conocen. ¿Por qué no la conocen? Porque no han accedido a ella, no han accesado a ella. Por eso ustedes no la conocen. Porque esta comida está en la urna de oro que está en el lugar santísimo. Se llama maná. Este es mi maná espiritual. Una vez tú tengas acceso al lugar santísimo, nunca más tendrás que rasgar para comer de nuevo. Eso es porque el maná de la urna de oro representa provisiones interminables. Escúcheme una cosa. Aquí ahora, en este instante, yo estoy viendo la urna de oro y estoy comiendo del maná que hay en esa urna de oro. Y usted está comiendo de ese maná. Y tu acceso a los misterios de la palabra de Dios no es por intelectualismo, no me malentienda.
No es intelectual. Yo no estoy hablando de que tú lo guardes aquí. No. Sino es de que esté aquí. La revelación no es asunto de la cabeza, es asunto del corazón. Y cuando tú recibes una revelación, la revelación te transforma. ¿Alguien está aquí? Padre, gracias. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Y diga: Señor, gracias por tu palabra. Vamos, diga: gracias por tu palabra. Diga: Señor, ahora yo quiero accesar al lugar santísimo, Dios, para encontrarme con esa urna de oro, Dios, donde está el maná para que yo lo coma, Dios, y donde está la vara de Aarón que reverdeció, Señor. Padre, yo quiero, por la sangre de Jesucristo, acceder, oh Dios del cielo, acceder, oh Dios, para tener un encuentro con la palabra y que se active el poder de la palabra en mi vida, Señor. Yo demando, oh Dios del cielo, un encuentro con tu palabra, oh Dios,